Hola Juan Carlos, gracias por recibirnos en tu casa. Hola Sergio, no, al contrario, es un gusto para mí. Te fuiste de la Corte el año pasado, a fin de año. Yo no recuerdo una despedida tan cálida, tan emotiva como la que tuviste de los empleados de la Corte a la salida. Mucha gente se reunió para despedirte, para saludarte, para aplaudirte. Sí. ¿Esperabas irte así de la Corte al final de casi 20 años de trabajo ahí? No, fue muy sorpresivo y al mismo tiempo muy emotivo. Fue de una calidez tremenda, de una espontaneidad también, porque se encontraron todos ahí en el salón central de la Corte para saludarme, y yo me emocioné muchísimo. Y bueno, ahí me demoré un poco porque lo fui saludando a uno por uno de los que estaban, y bueno, se había juntado gente y periodistas también afuera que cubrieron esto. Y bueno, después, con el pasar del tiempo, me comentaron de que por lo menos en los últimos 30 años, 40 años, no había habido ninguna despedida de este tipo, y lo reconozco profundamente en esa gente que llevo en el corazón. Al final de esa despedida, y mirando retrospectivamente, el joven Maqueda, que se recibió de abogado y fue ganado por la pasión de la militancia política, ¿imaginaba despedirse siendo juez de la Corte? No. La vida me ha dado cosas que yo nunca hubiera imaginado. El 22 años en la Corte es un premio que yo nunca esperé de la vida, sinceramente. Todo abogado tiene siempre el espíritu de llegar a la Corte. Si es constitucionalista, mucho más. Ahora, que eso se concrete en muy pocos casos. O sea, yo estoy muy agradecido a mi destino, estoy muy agradecido a Dios, estoy muy agradecido a los argentinos que me ayudaron a llegar a ese puesto, y en el cual espero haber cumplido mi misión. Cuando empezaste tu carrera política y empezaste a militar en el peronismo, había un país. Década del 70, fin de la década del 70, estaba la dictadura, vino la democracia, empezaste a ser un dirigente cada vez más significativo del peronismo de Córdoba. ¿Cuánto cambió la política argentina desde aquellos años 70 a estos primeros 25 años del siglo XXI? Muchísimo. A mí me tocaron dentro de la política cambios extraordinarios. En realidad yo empecé a militar cuando era estudiante, en fines de la década del 60, comienzo de la década del 70. En aquella época, en los sectores donde yo militaba, luchábamos por el retorno de Perón a la Argentina, y bueno, esa primavera que vivimos nosotros a comienzos de los años 70 se derrumbó con la dictadura militar. Además, con el nivel de enfrentamientos internos que tenía la Argentina, y quienes nunca tuvimos pasión por las armas, sino pasión por las ideas y pasión por la acción política, vivimos con mucho ostracismo la época de la dictadura militar, porque además estábamos en nuestros mejores tiempos, entre los 20 y los 30 años. O sea que otra primavera que nos tocó vivir fue lo que se denomina la primavera alfonsinista, ¿no? Que fue el retorno de la democracia, y donde, a pesar del triunfo de Raúl Alfonsín, todos nos sentimos partícipes de esa democracia. Y bueno, después vino una etapa muy distinta, porque fue el derrumbe del sistema económico argentino. El sistema económico argentino se fue derrumbando
pocas veces, pero han sido realmente lamentables las veces que se derrumbó el sistema económico argentino. O sea, la primera vez en democracia, después que se había derrumbado varias veces en el gobierno militar, en la dictadura militar, en democracia, en los finales de Alfonsín y los comienzos de Menem fueron muy difíciles. Y ya estamos hablando en mi vida política de dos cambios para esa época. Los 90 con Menem fueron otro cambio total y absolutamente distinto, porque aparece la globalización en el mundo, por lo menos la globalización económica, y cambia total y absolutamente el panorama mundial, y también hay un cimbronazo para lo que había sido el mundo de posguerra, que en 1945 se había estructurado alrededor de la Guerra Fría, y que ahora se termina la Guerra Fría y hay como un avance del capitalismo sin límites en ese sentido, y se producen cambios tremendos que nunca nos hubiéramos imaginado ver nosotros. Después, la caída del proceso de la Rúa, que fue cuando estuvo en juego la institucionalidad argentina. Ahí cayó también un sistema de partidos políticos que, con las alteraciones del caso, se había mantenido en los primeros 15 años de democracia desde Alfonsín hasta de la Rúa. O sea, había un sistema que venía de arrastre, peronistas radicales, con algunos ingredientes minoritarios. Ese sistema y esa correlación de fuerzas y esa conversación y competencia entró en crisis también. Absolutamente. Hasta ese momento los teóricos de la ciencia política decían que Argentina tenía, en definitiva, tenía una estructura política bipartidaria con pluralismo en las fuerzas menores. Bueno, a partir de ahí se da una explosión fundamentalmente del radicalismo, pero hubo una explosión también de tipo institucional. No nos olvidemos que la renuncia de la Rúa derivó no solo en conflictos sociales muy grandes que costaron la vida de mucha gente, sino que también derivó en un sistema que no se había utilizado en la Argentina hasta ese momento. Era un sistema nuevo en el cual me tocó estar presente de una forma muy determinante, que eran las asambleas legislativas para elegir presidente de la nación de acuerdo a lo que establecían las leyes de sucesión en aquel momento. Y bueno, tuvimos que tener dos asambleas legislativas, porque primero fue elegido Rodríguez Sá, que duró 10 días en su gobierno, renunció, y después fue elegido Duhalde, que terminó el periodo constitucional. Ahora, déjame hacer una breve interrupción ahí para decirte que en otros tiempos, en los 50 años anteriores al 83, una circunstancia como la del 2001 hubiese terminado con un golpe militar o con un golpe de Estado. Seguramente, coincido total y absolutamente, porque cuando había un fracaso, generalmente de tipo económico, también de tipo político, los 50 años anteriores al 83, como decís vos, o sea, se apelaba al golpe militar en lugar del recambio institucional. Acá lo que se logró fue un recambio institucional en medio de una crisis política catastrófica y una crisis económica catastrófica también. La crisis política fue catastrófica porque arrastró los partidos políticos. O sea, en la elección donde fue elegido Kirchner, el peronismo fue con 4 candidatos y las fuerzas opositoras absolutamente divididas, y el radicalismo, que era el partido que conformaba el bipartidismo en ese momento, sacó un 2 o un 3%, o sea, en la elección nacional. O sea que eso cambió el sistema de partidos en la Argentina, y cambió la política en la Argentina total y absolutamente. Bueno, después de eso vino el kirchnerismo, que tuvo un prolongado
gobierno, uno de Kirchner, dos de Cristina y después uno de Alberto, con un intermedio de Macri, donde se vivió una política buena en los primeros tiempos. Quedan buenos recuerdos del primer gobierno de Kirchner, pero que realmente derrumbó a la economía argentina en los gobiernos de Cristina Kirchner. Déjame que vayamos un poquito para atrás, porque me parece que está bueno que nos cuentes que antes del gobierno de Kirchner era senador nacional, ya había sido diputado nacional, había sido ministro de la primera gestión de la Sota, en el gobierno provincial de Córdoba. Era senador nacional y aparece el presidente Duhalde y te ofrece ser miembro de la Corte. Me ofrece ser miembro. ¿Esperabas una propuesta como esa? No, tampoco esperábamos ninguna vacante de la Corte, pero el doctor Bossert presentó su renuncia a fines de octubre y el presidente Duhalde me ofreció ser miembro de la Corte. Yo siempre había llevado paralelamente a la política y al derecho en un mismo nivel. Para mí era algo inesperado, pero al mismo tiempo de una gran satisfacción, a pesar de que significaba un desafío total y absoluto. Era dejar de lado la política total y absolutamente, que era a lo que había abocado mi vida. Lo acepté y no me arrepiento de haberlo aceptado. Ahora, con esa aceptación también me llevó, como que yo era presidente del Senado en aquella época, y tenía un perfil muy alto, me llevó al ostracismo total y absoluto. Yo, siguiendo el precepto de los viejos jueces norteamericanos que venían de la política, hablé por mis sentencias. No hablé más en 22 años, pero no hablé más con la prensa, tampoco hablé más en los congresos universitarios, no participé más de las actividades donde hubiera alguna exposición pública, como en alguna mesa redonda, en alguna conferencia, en alguna exposición. Y bueno, eso me llevó a mí... Un compañero tuyo importante, dirigente, se sintió hasta molesto porque era juez de la Corte. Muy molesto, muchos se sintieron muy molestos, porque yo siempre he creído que cuando a uno lo eligen para una función tiene que cumplir con esa función, y yo no solamente tenía que cumplir con ser un buen juez, sino que tenía que demostrar que lo era, porque la única sospecha que yo tenía, como me dijo Duhalde me llamó por teléfono el otro día después de ser electo para ir a la Corte y me dijo: me alegro que lo único que te tengan que reprochar es que sos político. Y bueno, pero yo tenía que realmente demostrar de que si había sido político podía ser un buen juez. Y me llamé total y absolutamente al silencio y trabajé los 22 años como juez, siempre con la consigna de la independencia y de la imparcialidad, que son las dos cosas que un juez no puede perder nunca: la independencia de los poderes políticos y de los poderes fácticos, y la imparcialidad. Después puede tener opiniones distintas, que pueden ser aceptables o no, que pueden ser rechazadas. Para eso están las sentencias, para que se las critique, todo lo demás. Pero uno no puede sesgadamente tomar posiciones políticas, y mucho menos que tengan que ver con el partido político con el cual había estado identificado durante tantos años. Este deber ser de las cosas, que coincide bastante con lo que efectivamente hiciste y se te reconoce que hiciste como juez de la Corte, Juan Carlos, lamentablemente no se ha verificado en la historia argentina con tanta frecuencia. Hay muchos, y hubo en el pasado muchos casos de jueces que, sin ser políticos como vos, anteriormente a la función de juez, actuaron como en función de los intereses políticos partidarios de los poderes de turno. A vos también te tocó convivir con una circunstancia, o has conocido jueces que no honraron la condición de imparcialidad que es
esencial para un magistrado. Sí, absolutamente. Bueno, en esto hay que diferenciar distintas etapas, ¿no? La primera etapa de la organización argentina llevó a la Corte Suprema de Justicia todos hombres que venían de la política. La Corte Suprema fue integrada por Mitre con un gran gesto, ofreciéndosela a sus opositores políticos. Alsina, que era quien había sido designado para ser presidente, no aceptó porque prefirió ser senador nacional. Y esto demuestra que en aquella época la magistratura era algo de segundo orden con respecto a la política. Ahora bien, durante todo el siglo XIX hubo grandes hombres que llegaron a la magistratura y que la honraron a la magistratura. Por ejemplo, el primer caso, no vamos a abundar con todos los nombres, pero el primer caso que se me viene a la cabeza, quien fue 2 veces presidente de la Corte, José Benjamín Gorostiaga, y que había sido constituyente en el año 53 y también en el 60. Bueno, un hombre con una verdadera independencia de criterio y verdadera imparcialidad, a pesar de que la primera vez renunció para ser ministro de Hacienda de Sarmiento y después volvió a la Corte, volvió designado de nuevo como presidente y estuvo muchos años como presidente de la Corte. Segundo caso es el del juez Bermejo, que eso ya es en la época de Roca, en el segundo gobierno de Roca, donde el juez Bermejo es designado después de haber tenido una carrera política bastante importante, haber sido ministro, haber sido diputado, y el juez Bermejo, que es uno de los jueces que más tiempo duraron porque fue designado en el año 1903 y estuvo hasta el año 1929 en el cargo, 29-30, inclusive se reconocen sus votos en minoría porque era un hombre de la generación del 80 que a todas las reformas que ya venían a principios del siglo XX quizás no las haya acompañado él. Sin embargo, es un juez extraordinario y son jueces que han quedado en la historia la Corte Argentina como ejemplos de lo que debe ser. Déjame traerte al pasado más reciente, al que te tocó vivir como juez de la Corte. Sí. Durante tu condición de ministro de la Corte atravesaron juicios políticos, fuertes presiones del kirchnerismo para defender a Cristina Kirchner de los juicios que en primera y segunda instancia se le estaban siguiendo en casos de corrupción. Sí. ¿Cómo viviste esa época? ¿Cómo viviste esa época en la que incluso había manifestaciones frente a tribunales organizadas por el oficialismo para presionar a los miembros de la Corte? Fue una época muy difícil, fue la época más difícil que me tocó vivir en la Corte y que coincidió con la etapa final de mi estancia en la Corte. Yo creo de que realmente allí no escatimaron en nada para meter presión sobre la Corte, porque es cierto, el juicio político se llevó a cabo inclusive en un año donde había elecciones, que era el año 2023. Durante todo el año 2023 estuvimos en una tensión total y absoluta, porque como usted decía recién, Sergio, el juicio no era solamente un juicio, sino de que recibíamos presiones por las causas que tenía Cristina y al mismo tiempo recibíamos presiones por las marchas multitudinarias que había alrededor de tribunales que eran bastante expresivas en aquel momento y que hacían una descalificación
de la justicia diciendo de que nosotros habíamos inventado estas causas. Le llamaban por un nombre que ahora en aquella época se puso de moda, ahora se perdió, que era el lawfare. Pero realmente lo que había detrás de eso era una presión total y absoluta que teníamos nosotros. Viviste 20 y tantos años al frente del Poder Judicial, como la cabeza del Poder Judicial, como la cabeza de uno de los poderes de la República. Si yo te pidiera ahora que me dijeras cómo caracterizás el sistema judicial argentino, cuánto hay que cambiarle, cuánto hay que mejorarle, ¿qué me dirías? Yo diría que el sistema judicial argentino es un sistema complejo porque la Constitución argentina tomó el modelo norteamericano, pero después cada una de las legislaciones que lo siguieron, especialmente el Código Civil, tomaron legislaciones europeas. Y así como nosotros tenemos un derecho constitucional muy cercano a lo que es el derecho constitucional norteamericano, de la misma manera tenemos un derecho administrativo que está mucho más basado en la experiencia francesa, y al mismo tiempo el Código Civil llevó a que lo civil y comercial, o sea, tuviera un tronco en el derecho romano, en lo que se llamó el derecho continental europeo, y que tuviera una influencia determinante sobre todas las actividades que teníamos en la Argentina. El derecho penal argentino está muy influenciado hoy en día por el derecho penal alemán. Entonces es difícil hablar de las influencias que recibe nuestro derecho. De lo que me parece que hay que hablar es de las malas influencias que hemos tenido nosotros en los procedimientos judiciales, que han generado una tardanza total y absoluta en los temas. ¿Por qué se demora tanto la justicia en resolver una causa, condenar o absolver a una persona? Bueno, yo creo que la base de todo eso está en que nosotros, a pesar de estas influencias que yo le dije, fundamentalmente seguimos hasta 1853 con el sistema que traíamos desde el Virreinato del Río de la Plata, que era un sistema escritural. Y ese sistema escritural se trasladó a los procedimientos civiles, a los procedimientos penales, y eso existe hoy en día, el sistema escritural. Yo creo de que la primera gran reforma que hay, está en vías en algunas partes, pero la primera gran reforma es la oralización de todo el sistema argentino. Creo que eso lo va a poner en tono con los tiempos que toca vivir en el futuro. Más allá de la influencia que puedan tener la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, que hay muchos que hablan de ese tema, pero del cual yo no me animo a hablar porque no conozco nada. Te acabas de jubilar como juez de la Corte. ¿Te jubilaste de la vida pública? No, yo me he impuesto una tarea que es la defensa de las instituciones democráticas de la Argentina. La defensa de la división de poderes, la defensa del Congreso, la defensa de la Presidencia y la defensa de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores. Y al mismo tiempo la institucionalidad hoy está pasando un momento muy difícil, porque en el mundo hay cuestionamientos muy fuertes hacia la institucionalidad que se están dando en países centrales como Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, China, cada una con su propio sistema. Estados Unidos con un sistema de un liderazgo casi patotero, que habla en un lenguaje patotero, pero dentro de los cánones, hasta el momento, dentro de los cánones
de la Constitución, siempre al borde, pero dentro de los cánones de la Constitución. El sistema soviético, soviético es una mala expresión, el sistema ruso ha heredado de los soviéticos la forma más salvaje de llevar adelante una democracia haciendo desaparecer a los enemigos. Y el sistema chino directamente es un capitalismo con un partido de Estado que maneja autoritariamente a la sociedad. Entonces, esto para nombrar las principales países del mundo. Entonces, quienes tenemos una democracia, como en el caso nuestro, que tenemos una democracia joven de apenas más de 40 años, tenemos que mantenerla y tenemos que defenderla, porque hoy en día... ¿Está en riesgo hoy en la Argentina la democracia, la institucionalidad? Yo diría que lo que hay en la Argentina no es un riesgo latente, sino que es una falta de calidad institucional, que lo vemos permanentemente cuando se exceden en el uso de los decretos de necesidad y de urgencia, cuando se nombran jueces de la Corte en lugar de seguir el precepto constitucional a través de un decreto, cuando pasan 2 años y no se aprueba el presupuesto, y cuando por parte de la presidencia hay un ataque permanente al periodismo y a la libertad de expresión en ese sentido, que es la principal de las libertades que tenemos nosotros, ¿no? Y que eso se hace con un lenguaje descalificativo que abarca a propios y ajenos. A mí me parece que tenemos que retornar sobre la cultura democrática. La cultura democrática se basa en el diálogo. El diálogo lleva a los acuerdos, y los acuerdos que tanta falta hacen en el Parlamento reemplazan a las actitudes déspotas que puede tener un partido cuando se siente mayoritario. Yo creo que no debemos perder nunca el sentido del acuerdo político, porque el acuerdo político es lo que permite que tengamos leyes en la Argentina. El acuerdo político y el diálogo son los que permiten que la sociedad se sienta identificada con un proceso pacífico, no solo de sucesión, sino al mismo tiempo de convivencia y de paz social. Y cuando vamos perdiendo los atributos constitucionales o los atributos republicanos y nos vamos acercando más a un régimen que quiere imponer a un hombre determinado por encima de todos, nos alejamos del viejo principio democrático de que la democracia es el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres. Se nos terminó el tiempo, pero yo tengo que hacerte un pedido antes de terminar esta conversación, esta entrevista, que es que me recomiendes un libro para que los oyentes de Cadena 3 lean. Un libro que te gustaría recomendar. Un libro que me gusta recomendar es Los Reyes Malditos de Maurice Druon. Un libro antiguo del año 1955, pero que tiene varios tomos, cuyo primer tomo se llama El Rey de Hierro, que es sobre Felipe el Hermoso, y que es una cátedra de política en las épocas en que no se concebía la política como la concebimos ahora nosotros. Gracias, Juan Carlos.